Masejet Zebahim, Daf Tzadihei Amud Alef 95a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior. Mencionamos en la clase anterior que lo que es el kibuz, en un caso que salpica sangre de hatat sobre un artículo, sobre ropa, una prenda, o lo que es la shevirá, requerimiento de ruptura, en caso que se cocina carne de hatat en un utensilio de barro, o lo que es la merikaushtifá. ¿Qué es merikaushtifá? Purgar y enjuagar, que aplica cuando se cocinó carne de korbanot en un utensilio que no es de barro, sino de cobre o cualquier otro metal. Estas tres cosas se deben hacer únicamente ¿dónde? Dentro de la azara. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. Beged sheyatza chutz lakelaim, nichnas umechapso b'makom kadosh, nitma chutz lakelaim, kor'o nichnas umechapso b'makom kadosh. Kli jerez sheyatza chutz lakelaim, nichnas v'shoro b'makom kadosh, nitma chutz lakelaim, nokvo v'nichnas v'shoro b'makom kadosh. Kli nechoshet sheyatza chutz lakelaim, nichnas umorko v'shotfo b'makom kadosh, nitma chutz lakelaim, pojato v'nichnas umorko v'shotfo b'makom kadosh. Nos dice la Mishnah, una ropa una prenda que salpicó en ella sangre de hatat. Lo correcto es que se lave, ¿en dónde? Dentro de la azara. Pero no se lavó dentro de la azara, sino la prenda, la ropa salió afuera de las cortinas, afuera de la azara, antes de que lo lavó. ¿Qué hay que hacer en este caso? Nos dice la Mishnah, la persona debe volver a entrar, volver a meter esta prenda para poder, ¿qué? Hacer el proceso de kibuz adentro de la azara. Ahorita, ¿qué pasa si al salir se impurificó la ropa? Estando afuera de la azara, que ahí ya no puedes volver a meterla, porque no puedes meter algo tamé a la azara. Entonces, en este caso, rasgas la ropa, ¿sí? Al rasgar la ropa se anula la tumá, porque se anula el shem kli, y después ingresas esa ropa rasgada a la azara, que ya no está tamé porque está rasgada, y una vez la ingresas, la lavas. ¿En dónde? En la azara. Similarmente en un kli jerez, un utensilio de barro, que dijimos que cuando se cocinó en él carne de hatat, se requiere que shvirá, se requiere que se rompa, ¿sí? ¿Y dónde se requiere que se haga esa ruptura? En la azara. Nos dice la Mishnah, en la segunda parte, ¿qué pasa si ese kli jerez sale fuera de la azara? Dice la Mishnah, la persona tiene que regresar y meterlo dentro de la azara para poder hacer su ruptura pertinente en la azara. Ahorita, ¿qué pasa si al salir, después de sacarlo, ¿sí? Impurificó el utensilio? ¿Sí? Entonces ahorita no puedes regresarlo para hacer la ruptura porque está impuro. ¿Qué haces? Dice la Mishnah, en este caso, al estar afuera de la azara, lo perforas, le haces un huequito, ¿sí? Y al perforarlo, ya se anula la tumá, ¿ok? Y si se anula la tumá, puedes volver a meterlo a la azara para proceder a hacer su ruptura. Tercera parte de la Mishnah, en un utensilio de cobre o cualquier otro metal que cocinaron en él carne de hatat, ¿sí? O de cualquier corbán. ¿Qué hay que hacer? Merika ushtifa, purgar y enjuagar el utensilio, ¿sí? ¿Dónde? En la azara. Pero esta persona, ¿qué pasa? Lo sacó fuera de la azara. ¿Qué tiene que hacer? Meterlo de regreso y proceder a hacer la merika ushtifa adentro. Ahorita, ¿qué pasa si al sacarlo se impurificó el utensilio afuera de la azara? Y ahorita no puedes ingresarlo de vuelta. ¿Qué haces? Pojato, le haces una brecha. Fíjense que aquí no dice perforarlo, o sea que hay que hacer un hueco más grande, ¿sí? Porque es un kli mucho más importante cuando es de metal y por eso requiere una destrucción mayor, un daño mayor para poder anular el shem kli. Entonces, en este caso hay que hacerle una brecha. Al hacerle la brecha se anula la tumá y ahí puedes volver a meterlo, ¿sí? Y al meterlo procedes a hacer la merika ushtifa. Está de más decir, importante aclarar, que la razón que en kline hoshet, que son utensilios de cobre o cualquier otro metal, se puede hacer merika ushtifa y no hace falta romper es porque lo que es metal siempre se puede kasherizar, se puede limpiar, a diferencia de kli jerez que no se puede kasherizar,
Entonces, por eso, una vez cocinaste en él, ya tienes que romperlo, todo esto en la azara. Así nos dice la Mishnah. La misma idea en las tres estas alajot, en Kibuz, en Shevirá de Klijeres y en Merikao Shtifá de, muy bien, de Klinejoshet o cualquier Kli Barzel. Así nos dice la Mishnah. La Gemara nos dice lo siguiente: Matkif la rabina kor'o beged amar hamaná vela begedu no de meshayer be kedema aporet eni ve amar rabuna lo shanu ela shelo shierba kedema aporet aber shierba kedema aporet chibura ve midrabanan hu. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah, en la primera parte, en nuestra primera alajá, que ¿qué? Sobre una ropa, una prenda que salpicó sobre ella sangre de hatat. ¿Qué hay que hacer? Kibuz, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa si la sacaron fuera de la azara? ¿Qué hay que hacer? Regresarla. Ahorita, ¿qué pasa si al sacarla, después de sacarla de la azara, se impurificó? ¿Qué dijimos en la Mishnah? En este caso lo que hay que hacer es rasgar la ropa, para que no te haya más tumá y puedas ingresarla y proceder a hacer el kibuz. Pregúntale, Mara, ¿qué? ¿Rasgar la ropa? Si rasgas la ropa ya no se considera ropa. Y todo el requerimiento de kibuz es en un beged, en una ropa. Entonces, ¿cómo vas a rasgar para que se vea la tumá? Si rasgas para que se vea la tumá, ya no es ropa. Si no es ropa, ya no lo quieres kibuz. Entonces hace falta que la metas después para kibuz. Dice la hermana, no, te voy a explicar. No estamos hablando cuando lo rasgas completamente en dos pedazos. Si no lo rasgas y lo dejas conectado abajo, ¿sí? Rasgas la mayoría de su largo o de su ancho y dejas conectada la parte de abajo. Y en esa parte de abajo hay suficiente cantidad para un pañuelo. Entonces, como hay suficiente cantidad para un pañuelo, se considera todavía que beged. Y por lo tanto, se va la tumá, por un lado, ¿sí? ¿Por qué se va la tumá? Porque ya la mayoría de su ancho, de su largo, se rasgó y ya no sirve para lo de que estaba designado antes, entonces ya no hay tumá. Pero no se anula el shem beged porque todavía tiene un uso, tiene una cantidad de pañuelo que está conectado. Dice la Gemara, pero no me cuadra lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque Rabuná, respecto a la Mishnah Masejet Kelim, Javjet Het 28.8, que nos enseña que si una ropa impura fue rasgada en la mayoría de su largo o de su ancho, y nos dice que es como si fuese que nos dice la Mishnah que es como si fuese que se rasgó completamente, o sea, aunque quedó conectado, solo rasgó la mayoría del ancho, la mayoría de lo largo, y quedó conectado, es como si fuese, nos dice la Mishnah, que rasgó ¿qué? Completamente, y por ende ya se va la tumá y queda tahor. Dice Rabuná, un segundo, todo eso es únicamente cuando fue la mayoría y no quedó ni la cantidad de un pañuelo. Pero si quedó en la cantidad de un pañuelo, todavía se considera conectado, se considera ropa y todavía se considera tamé. Se dice la Gemara, no cuadra con lo que acabamos de decir. Dice la no, eso es midrabanan. Midoraitá, si la mayoría se rasgó, aunque quedó la cantidad de un pañuelo, ya está tahor. Midrabanan es que Rabuná dice que está tamé. Entonces, en el caso del Betamigdash, Jajamim no dijeron midrabanan para que puedas cumplir la mitzvah de meterlo y hacer el kibuz. Seguimos. Kli Jerez Sheyatza Vejule. Kli Amarajamana Verokeliu Shenikev o Shenikav Beshoresh Katan. La Mishnah aquí nos habla ahorita de Kli Jerez. ¿Cuál es el caso de Kli Jerez? Cuando se cocinó en el que carne de hatat. ¿Qué se tiene que hacer? Romper. ¿Dónde hay que romperlo? En la azara. Si salió de la azara, hay que regresarlo a la azara. Pero si salió y se purificó afuera, ¿qué haces? Vimos en la Mishnah que hay que nokvo. ¿Qué es nokvo? Lo perfora, se anula la tumá y ahí puede volver a entrar a donde, a la azara para proceder a hacer ¿qué? La ruptura en la azara. Será un segundo. ¿Cómo tú haces un hueco? Al tú perforarlo, antes de meterlo en la azara, ya no se considera un kli. Y la Torah me dice que toda la halajá de kibuz, toda la halajá de shvirá, en kli es únicamente en qué? Kli, shaver, kli, no es kli. Dice la Gemara, sí, aquí estamos hablando en un caso que se perforó un huequito muy chiquito que cabe, es tan pequeño que nada más cabe una raíz, ¿sí? Por lo tanto todavía se mantiene el shem kli, ¿sí? Y aplica la halajá de shvirá en este caso, pero se le va, ya, se mantiene el shem kli, por eso se puede hacer la shvirá, pero la tumá se le va. Seguimos. Kline Hoshet Vejule Pojatov Vejule. Vealav Kelihu de Ratzif Martzif. Mencionamos en la tercera parte de la Mishnah sobre utensilios de cobre o cualquier otro metal que si se cocinó en ellos korbanot, hay que hacer meriká, ushtifa, purgar y enjuague. Sí, vamos a ver en la Gemara más adelante que esta purgada y enjuague es con caliente, no es así también con caliente, pero bueno, vamos a ver eso después en la Gemara. De todas maneras,
Esto donde se tiene que hacer en la Azara. ¿Qué pasa si lo sacaste fuera de la Azara? Tienes que volver a meterlo. ¿Qué pasa si al sacarlo se impurificó? Dice la Mishnah, en este caso, pojató. Hay que hacer un daño mayor, una brecha. Y ahí ya la tuma se va, ¿sí? Y lo vuelves a meter, la tuma se va, lo vuelves a meter y ahí procedes a hacer la merika ushtifa. Ese es el hermano segundo. Pero si tú haces la pejita, si tú pojató, si tú le haces una brecha, ya no es más que kli. Y la halajá de merika ushtifa está escrito en la Torah que kli nehoshet, kli tiene que ser kli. Dice la hermana, no, aquí el caso es que después de que le haces una brecha, ya se va la tuma porque ya no es kli. Pero después, antes de volver a meterlo a la azara, agarras un martillo, ¿sí? Y le pegas a la brecha, al hueco ese que había. Y en metales, cuando le pegas, ¿qué pasa? Se expande y se empieza otra vez a cerrar. Entonces, una vez se cierra, ya es kli. Como es kli, ya puedes volver a meterlo para hacer ¿qué? La merika ushtifa. Muy bien, Rapotay, seguimos a Resh Lakish. Meil shenitma machniso de pachot mishalosh al shalosh lo mechapso. Mishum sheneemar lo ikarea. Moti rabada bar ahava heamim ve'arrakinen ba'im mishum shalosh al shalosh agaviem hashive. La Gemara viene Resh Lakish y nos dice la siguiente halajá. Nos habla sobre un caso de una ropa, ¿sí? Que no podemos rasgarla. Otra vez, la solución de una ropa cuando salpica Dam Hatat es que, y si se impurificó afuera, rásgala, ya no está más impura y ahí la metes a proceder a ¿qué? Rásgala no completa. Dijimos, mayoría hasta que quede una parte de pañuelo, cantidad de pañuelo, sí. Dice Resh Lakish, ¿qué pasa? Un meil. ¿Qué es un meil? Del Kohen Gadol. ¿Cuál es el meil? La bata. ¿Qué? Salpicó sobre ella sangre de Hatat. ¿Qué hay que hacer? Kibus. ¿Dónde? En la Azara. Si sale, ¿qué hay que hacer? Volver a meterla. ¿Qué pasa en este caso si sale fuera de la Azara y se impurifica fuera de la Azara? Entonces, la solución para esto, ¿qué es? Para poder meterla de vuelta, ¿sí? Si está impura, no puedes, tienes que rasgarlo para que se le vaya la tuma. No puedes meterlo al mismo si no se va la sangre afuera, hay que lavarlo adentro. Entonces, ¿qué haces? Rasgarlo. Pero en este caso, ¿qué haces? Dice Esmail, que dice Resh Lakish, ¿qué haces? Lo metes a la azara sin rasgarlo, pero no lo metes completo, sino vas metiendo parte por parte de la tela en cantidades de menos de 3 dedos por 3 dedos. ¿Sí? Que esto, o sea, es menos de la cantidad de shiur beged. ¿Sí? Así va entrando. Y eso no impurifica. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Que está impuro? No, mete una esquinita, 3 por 3. ¿Sí? Y después que vuelve y mete otros 3, menos de 3 por 3, menos de 3 por 3 dedos, y así no hay problema. Pero no puedes rasgarlo. ¿Por qué no puedes rasgarlo? Como hacemos en las otras ropas, para poder hacer el kibuz, porque sobre el mail está escrito en Shemot 28:33, lo ikarea, una prohibición de la Torah que no puedes, ¿qué? Rasgar. Pregunta de Bará, no me cuadra. Pregunta Rabá de Bará, no me cuadra, porque la Mishnah Masechet Kelim 28:8 dice respecto a prendas gruesas o muy suaves, ¿sí? Para que tengan tumá normalmente telas, ¿cuánto se necesita la cantidad mínima? 3 dedos por 3 dedos. Entonces en la Mishnah y eso aplica normal, en las telas normales. Pero lo que son prendas muy gruesas o muy delicadas, muy suaves, no es 3 por 3 dedos, sino tienen que tener una cantidad mayor. 3 tefajim por 3 tefajim. ¿Por qué? Explico. Porque cuando es una tela normal, ¿por qué 3 dedos por 3 dedos? Más o menos esto. Porque eso sirve para parche. Parche se dice cuando hay un hueco, parche. Cuando es muy grueso o muy suave, no te sirve para parche. Lo usas para sentar o algo así. ¿Sí? Lo usas como una prenda para sentarse encima de él. ¿Cuánto es lo mínimo? Tiene que ser más. 3 tefajim por 3 tefajim. Se pregunta la Gemara, si es así, el mail del Kohen Gadol, ¿qué tela tenía? ¿Normal? ¿O muy gruesa o muy suave? Muy gruesa. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿cuánto es lo que necesita para que se impurifique? 3 tefajim por 3 tefajim. Se pregunta la Gemara, ¿por qué Resh Lakish dijo que hay que meterlo poco a poco? ¿Cuánto es poco a poco? 3 dedos por 3 dedos. Menos de 3 dedos por 3 dedos, ¿sí? Dice la Gemara, te voy a explicar. Normalmente también en tela gruesa, como dijimos, se necesita ¿qué? Se necesita 3 tefajim por 3 tefajim máximo, ¿sí? Máximo 3 tefajim. Y aquí la razón que él dijo que hay que hacer hasta máximo 3 dedos por 3 dedos, porque al fin y al cabo esto no está independiente, sino está conectado a toda una prenda, el caso este, ¿sí? Si como está conectado a toda una prenda, aunque es gruesa, ahí si ya tiene 3 dedos por 3 dedos, ya es que suficiente, importante. Pero es gruesa, sí, pero como está conectado, no está separado, ya con 3 por 3, haga bien, ya que está conectado con todo el mail, entonces ahí ya 3 por 3 ya va a ser importante, por eso nos dice máximo que, ahí ya 3 dedos por 3 dedos va a ser importante, por eso nos dice máximo 3 dedos por 3 dedos, si no agarra la cantidad normal de 3 tefajim por 3 tefajim. Seguimos, Rapotay.
Dice la Gemara. Vea bae shivat samemanim. De amaron a amar baravua, dam hatat, umar otnegaim, tzechim shivat samemanim. Vetan el shemachnisim el aglaim amigdash. Vejitema de mablarle beade shivat samemanim. ומעבר לו לכולו כאחד. והתנן הבינם שלא כסירנו, שבינם שבעתם כאחד, לא עשה ולא כלום. וחיתימה דמיולה לו בעד אחד מסממנים. והיה צריך לקסקס 3 פעמים בכל אחד ואחד התנן. אלא דמבלה לו ברוק תפל, דאמר ריש לקיש רוק תפל, צריך שיהיה עם כל אחד ואחד. Escúchame, ahorita la Gemara hace una pregunta general. ¿Sí? Así, sí. Así explica aquí Rashi. La pregunta es así. ¿Qué dijimos? Que el kibuz, ¿en cuál caso se hace kibuz? Cuando salpica sangre de hatat sobre prenda, una ropa o lo que sea. ¿Requiere qué? Kibuz. ¿En dónde? En la zara. ¿Y será un segundo? No me cuadra esto. Técnicamente no me cuadra. ¿Por qué? Porque el kibuz para Adam Hatat, para él se necesita usar los 7 detergentes mencionados en la Mishnah Masejet Nidá, página 61. Ahí también cuando hay una nidá que quiere sacar una mancha de keten, también hay que limpiarlo. ¿Con qué? Con 7 detergentes. La halajá es que aquí también, cuando uno quiere limpiar la sangre de hatat que cayó en una prenda, el kibuz tiene que limpiarlo con 7 detergentes. Ahí está escrito la Mishnah Masejet Nidá. Roktafel, Megerisin, Meraglaim, Neter, Burit. No vamos a entrar, son 7 detergentes diferentes. Y uno de ellos, ¿sí? ¿Es cuál? Meraglaim. ¿Qué es Meraglaim? Orina. Muy bien. Pero tengo un problema. ¿Cómo va a hacer eso en la Zara? Está escrito en una baraita Masech Keritut que no se puede meter en Magnisim Meraglaim en la Mikdash. Mi pene acabó. No se puede meter orina dentro del Betamikdash. ¿Cómo me dices que kibuz hace en la Zara si uno de los detergentes que tienes que usar es que Meraglaim? ¿Qué vas a decir? No. Meraglaim independiente, solo. No puedes meter. Pero aquí lo mezclas con los 7. Entonces sí se puede porque ya no se reconoce. Pero no me cuadra porque la Mishnah al final de la Mishnah Masech Nidai en Tav Samech Bet dice que si mete los 7 detergentes a la vez, no sirve. Hay que hacerlos, ¿qué? Por separados. Responde la Gemara, no. Podemos decir que los 7 a la vez no sirven, pero cada uno y uno sí está mezclado con uno de los otros detergentes. De tal forma que el Meraglaim no entra independiente, sino entra mezclado con otro detergente y no se reconoce. ¿Sí? Pero no me cuadra. Tampoco me cuadra esto. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿sí?, que en esa misma Mishnah está escrito que hay que frotar la mancha de Nidá y aquí la sangre del Hatat 3 veces con cada uno y uno de los detergentes. O sea que los detergentes se aplican, ¿qué? Los 7 detergentes se aplican independientes completamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que aquí está permitido? Meraglaim. Vuelve la pregunta. Dice la Gemara, te voy a explicar. Cada uno y uno independiente, pero con Roktafel. ¿Sí? ¿Qué es Roktafel? Con saliva sin sabor. O sea, saliva de una persona que no probó nada ese día. Como dice Resh Lakish, que Roktafel se requiere mezclar con cada uno y uno de los detergentes. Entonces, toda la prohibición de Meraglaim es que cuando está solo, cuando está con saliva Roktafel, ya no se reconoce tanto y en ese caso va a estar, ¿qué? Permitido. Seguimos la potá, dice la Mishnah. Echad shebishel bo veechad she'era letocho roteach, echad koche kodashim veechad kodashim kalim, Teunim merika ushtifa. Rabbi Shimon Omer, Kodashim Kalim en Teunim merika ushtifa. Escuchen bien esta Mishnah, Rabotá. Dice la Mishnah. Aclaro, esta Mishnah nos habla sobre lo que es Kline Hoshet. O sea, Kline Hoshet es de cobre o de cualquier de barzel, que se cocinó en el que carne de corbán. ¿Qué es lo que se requiere? Merika Ushtifa. Nos habla de esto, pero vamos a ver en la Gemara que esta misma halajá también aplica en klijeres que se cocinó carne de hatat, que en ese caso hay que hacer ¿qué? Shvira, ruptura. Dice la Mishnah lo siguiente. Una persona, aclaro, hay cocinar y hay vertir algo hirviendo, irui, ¿sí? Entonces dice la Mishnah, si una persona cocinó en Kline Hoshet, cocinó, o sea que el fuego estuvo allá abajo. Si una persona cocinó en Kli Nehoshet, carne de corbán, o ya sea que no cocinó pero vertió dentro de él una sopa hirviendo de carne de corbán, que fue cocinado en un Kli Rishon y lo vertió a este Kli Nehoshet, aplican lo mismo. ¿Sí? Igualmente, esto aplica ya sea para carne de corbán de Koche Kodashim o para carne de corbán de Kodashim Kalim. En todos estos casos se requiere ¿qué? Merika
y Ushtifa. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon discute en el último punto y dice, no. Únicamente cuando hubo cocción o se virtió, Kodesh Kodashim. Pero Kodashim Kalim no aplica Merika Ushtifa. ¿Está claro? Así nos dice la Mishnah. Ya claro, vamos a ver en la Gemara, adelanto una vez, que esta misma halajá que acabamos de ver también aplica para Kli Jerez, que dijimos que cuando cocinas carne de hatat hay que romperlo. También, según Tanakama, vamos a decir que, no según Tanakama, vamos a decir también que esto aplica que, ya sea que cocinó o ya sea que virtió en él. Si cuando digo cocinó es que literal el fuego estuvo debajo de él. Cuando digo virtió en él es que el fuego estuvo en otro y lo virtió esa sopa, ese caldo de carne de Korban, de hatat, en el caso de Jerez, al Kli Jerez. ¿Okay? Se repito la Mishnah. Repito la Mishnah para que esté claro. Dice la Mishnah, ya sea que en el utensilio, ya sea que cocinó en él o virtió a él algo hirviendo, ya sea Kodesh Kodashim, ya sea Kodashim Kalim, requiere Merika Ushtifa. Rabbi Shimon dice, no. Discute sobre el último punto. Kodashim Kalim no requiere Merika Ushtifa. Y agregamos que en la Mishnah, vamos a ver que esta misma halajá aplica no solamente Merika Ushtifa, el requerimiento de Merika Ushtifa, sino también el requerimiento de Shvira, o sea, en Kli Jerez cuando cocinas en él o viertes en él carne de hatat. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Asher tebushal bo el niela shebishel bo, irá le tejoroteach mina en Talmud Lomar, Asher tebushal bo y shaver. La Gemara trae una baraita. ¿Cuál es la fuente para esto que dijimos en la Mishnah? Que este requerimiento de Merika Ushtifa, ¿sí? O de Shvirá, en el caso de Kli Jerez, aplica que no solamente cuando cocinaste en él, sino cuando ¿qué? Vertiste agua hirviendo en él. Esto va a decir cuál es la fuente. El pasuk en Vaikra 6:21 nos dice Kli Jerez asher tebushal bo y shaver. ¿Qué es tebushal? Bishul, cocción. Bueno, aquí aprendemos nada más cocción. ¿Cómo sabemos que también si vertes algo caliente también aplica esto? Dice no, porque está escrito Asher tebushal bo. Bo es cualquier cosa que causó que se absorba en él. Bo, en él. ¿Sí? Aunque no fue a través de cocción, o sea, sino a través de que lo virtieron, a través de Irui. Bo, si se absorbió, como está caliente se absorbió, ya requiere ¿qué? Shvirá en el caso de Kli Jerez y en el caso de Kli Nehoshet, Merika Ushtifa. Bai Rami Barjama, Telao Bavir Tanur Mao. הבישול ובילו דקה פתח המנאו דין הבישול בלא בילו. אמר רב תשמע אחד שבישל בו ואחד שאלה לתוכו רותח. בילוע בלא בישול לא קמי באלן, בישול בלא בילוע, מאי? תשמע, דאמר רנחן אמר רבא ברבוע תנור של מקדש של מתכת היה. ויסל כדתך בישול בלא בילוע לא קפיד, נאבד של חרס. No, כיוון דאיקה שאלה מנחות, דאפייתן בתנור ואיקה בישול ובילוע. abdinan shel matechet. Ok, escuchen bien este tema, Rapotay, un tema interesante. Dice Rami Barjama lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona asa, ¿sí? Asar, ¿sí? Carne de hatat en el aire, en el espacio aéreo de un tanur? ¿Qué es un tanur? Un horno que está hecho ¿de qué? De Kli Jerez. Ahorita bien, escuchen bien, no lo asa directo, sino en el aire. ¿A qué me refiero en el espacio aéreo? No arriba, sino dentro del tanur. Pone como un palo, ¿saben? Como las shawarmas así, pone un palo y se asa sobre el palo, pero no está tocando ¿qué? Las paredes del tanur, no está tocando el jerez, ¿sí? La pregunta es si en este caso hay que romper o no hay que romper. Normalmente Kli Jerez que asaron en él directo, cocinaron en él, ¿qué hay que hacer? Romperlo. La pregunta es si hay que romperlo o no. ¿Está claro el caso o no? Listo. Así pregunta Rami Barjama. Y Rami Barjama explica su duda. Por un lado, ¿sí? Puede ser que todo lo que la Torah requiere shvirá es únicamente cuando hubo cocción y absorción. ¿Qué significa cocción y absorción? Calor, cocción es calor, pero también absorción, que es cuando está tocando, ¿sí? Y en este caso hay cocción, o sea, hay asado, pero no hay absorción. O por otro lado podemos decir, no, también cocción sin absorción, suficiente para que requiera shvirá. Esa es la duda de quién, recordemos los nombres, Rami Bar Jama. Dice Rabba, te voy a traer una solución de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah mencionamos que ya sea un utensilio que cocinaron en él, cocción de carne de hatat. Recuerden que nuestra Mishnah está hablando en verdad en el resto de los korbanot, pero aquí vemos que nuestra Mishnah no aplica solo para Merika Ushtifa, para el resto, no aplica solo para... Aquí la Rabba trae una solución de nuestra Mishnah
como si fuese de barro. Pero nuestra Mishnah Berurah está hablando del resto de los utensilios. Pero es la misma idea, como dijimos, ¿sí? Okay. Dice Rabat, va a traer una solución de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito que una persona que cocinó carne de hatat, ¿sí? Ya sea que cocinó o ya sea que virtió, ¿sí? Virtió, ¿sí? Carne de hatat, tiene la misma alajá que ¿qué? Que en caso que es klijeres, tiene que shvira. Muy bien. O sea, ¿qué nos dice la Mishnah otra vez? Ya sea que cocinó o ya sea que virtió. Cuando cocinó, están los dos, cocción y absorción. Y cuando hizo irui, ¿qué está? Absorción, pero no cocción. Y aún así dice que ¿qué? Shevirá. De la misma manera que en el segundo caso ese, hay que uno de estas dos cosas, absorción y no cocción, pues también cuando hay cocción y no absorción, o sea, cuando está en el aire, también está ¿qué? También está prohibido, o sea, también va a requerir Shevirá. Dice la Gemara, no, a ver. Cuando se absorbe sin cocción, el caso de nuestra Mishnah, cuando se vierte, no tengo duda, al fin y al cabo se absorbió y está escrito como vimos bo, si se absorbió seguro requiere Shevirá. La duda mía es justamente cuando tienes uno pero el otro, ¿sí? Entonces no me puedes traer prueba de allá, cuando tienes ¿qué? Cocción pero no tienes absorción. Se vuelve la pregunta, vuelve la duda de Rami Barjama, en este caso hay que Shevirá o no hay que Shevirá. Dice Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa, recuerden. O mejor dicho, no dice él. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de lo que dice Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa. El horno del Bet HaMikdash, dice Rav Nachman Barabúa, que en él asaban que la carne de los korbanot era de metal. No como el resto de los hornos de esa época, que eran de qué? De barro. ¿Sí? ¿Y por qué? Así dicen ellos. No dicen por qué. Pero por qué. Aparentemente la razón es por qué. Aparentemente la razón es porque si hubiese estado hecho el horno de barro, era necesario romperlo después de que asaban la carne de hatat. A diferencia que si es de metal, no hace falta romperlo, sino suficiente leachshiro, kasherizarlo, merikao shtifa. Pero un segundo, si tú me dices que cocción sin absorción no es necesario romperlo, ¿cuál es el problema? Hazlo de barro y simplemente pon un palo en la mitad para que no toque las paredes. Vemos que aún así, no, de barro no se puede hacer y esa opción no es una opción. ¿Por qué? Porque aunque no toca las paredes, hay cocción sin absorción y también en ese caso hay que ¿qué? Romperlo. Por eso había que hacerlo de matejet, que no obstante hay que kasherizarlo, pero no es necesario que romperlo. Ahí está la prueba. Dice la Gemara, no hay prueba. En verdad puede ser de que la razón que era de barro, por el lado este de asarle el korbanot, se podía hacer de barro porque se podía colocar en el aire y iba a haber cocción sin absorción y eso es suficiente para no tener que romperlo. Entonces, ¿por qué se hizo no de barro sino de metal? Dice, no, porque te voy a explicar, hay otra cosa que se asaba, que se horneaba. Los residuos de las menajot. ¿Quién lo comía los residuos de los menajot? Los kohanim. ¿Y dónde lo horneaban? En el horno. Y ahí no puede hacer un pan en el aire, no puede poner un palo. ¿Dónde se pone? En las paredes, en la plancha, directo. ¿Sí? En este caso seguro hay cocción y hay absorción también. Si hubiese sido de klijeres, seguro en ese caso que hay que romperlo. Y por eso es que hay que hacerlo de matejet. Entonces no tenemos prueba al respecto. Dice la Gemara Hauta Narat de Athu Beti Haya. Asara Rabba Bar Ahilai le mechla le rifta le olam. ואפילו במלחד ילמדתי למכלה בקותך. מאיתי ואין נשים את העיסה בחלב ובמילבש כל הבת כולה אסורה מפני הרגל עבירה כיוצא בו אם תשים את התנור בעלייה ואם תש כל הבת כולה אסורה עד שיסיק את התנור. Tiubta de Rabba Bar Ahilai Tiubta. Escuchen bien esto, Rabota, esta historia. Dice la Gemara lo siguiente. Hubo una historia, un caso de un horno que lo engrasaron. ¿Saben qué es engrasar? Le ponían grasa. ¿Pero qué grasa? No grasa vegetal de hoy en día, la grasa animal. Que lo engrasaron con grasa de animal en su parte interna, antes de hornear en él, ¿qué? Un pan. ¿Está claro? Un horno. ¿Sí? Que lo engrasaron con grasa de animal en su parte interna, antes de hornear dentro de él, ¿qué? Un pan. Le preguntaron a Rabba Bar Ahilai si se puede hornear en el pan en él o no. Obviamente si lo hornean, ¿el pan se va a convertir cárnico o lácteo? Cárnico. Se le preguntaron a Rabba Bar Ahilai, ¿se puede? Le dice, de ninguna manera, prohibido. Y no solo la primera vez, el primer uso, sino constantemente, eternamente, siempre que está prohibido hornear un pan. ¿Por qué? Porque la primera vez va a quedar cárnico y también las otras veces, como es de jerez, como es de barro, absorbe y no sabemos cuándo ya
se fueron todas esas absorciones. Entonces, cuando pongas cualquier pan después de 2 días, 3 días, 4 días también, la quinta vez, sexta vez, sospechamos que sigue saliendo de las absorciones de la grasa animal y es cárnico. Pero lo va a comer solo el pan, no lo va a comer con queso, no va a hacer sándwich de queso, va a comerlo solo. Si lo quiere comer solo, permitido, ¿no? Inclusive con sal solo está prohibido porque sospechamos que lo vaya a comer, se vaya a confundir, lo vaya a comer con leche. Así dijo Rabba Bar Ailai. Otra vez, un horno que fue engrasado con grasa animal, prohibido hornear un pan porque siempre va a estar cárnico, inclusive que lo vaya a comer solo, porque sospechamos que lo vaya a comer con leche, con lácteo. Con kutaj. Kutaj es una salsa que estaba hecha tenía leche, tenía pan dañado, tenía sal, era una salsita que, bueno, ok. Bien, la Gemara pregunta de una baraita. Hay una baraita que dice, no puedes amasar una masa con leche. Y si transgrediste y amasaste una masa con leche, lo que salga de ahí, el pan queda todo, ¿qué? Prohibido. No se puede comer inclusive solo. ¿Por qué? Porque por erguera vera sospechamos que la persona se confunde y lo come al final con carne. Muy bien. Similarmente, nos dice la baraita, no se puede, escuchen bien, no se puede engrasar un horno con grasa de la cola de una oveja, por decir. ¿Sí? O sea, grasa animal. Y si lo hizo, cualquier horno que ponga adentro está prohibido porque es cárnico. ¿Sí? Está prohibido porque sospechamos que lo vayas a comer con leche. A menos que, dice la baraitache, así que tatanur, hasta que encienda el horno para quemar esa grasa. Cuando lo enciende con fuego, ahí ya se quema la grasa. Dice la Gemara, vemos que hay una manera como cacherizar el horno de esta grasa. ¿A través de qué? De encender el fuego en el horno. ¿Sí? Y de tal forma ya no se va a considerar entonces cárnico. Entonces es una pregunta con Rabba Bar Ilai, que él dijo que ¿qué? Prohibido eternamente. Dice la Gemara, efectivamente, tumbamos a Rabba Bar Ilai. Porque sí hay una manera como solucionarlo. Dice la Gemara, Amale Rabina Rabba Shem, Jimahardi, Dotav Rabba Bar Ilai, Amayama Rab Kederot, Bepesach y Shaberu, Amale Ram Mukilai, y Beshel Matejet. ויבייתם המתנו של חרס, זה סקו מבפנים, וזה סקו מבחוץ. ונעביד הסקה מבפנים, חי סליו דמיתברה. אילקה חי קוביה, הסקו מבחוץ הוא ואסיר. Explicamos esta parte. Viene Rabina y le pregunta a Rabashe lo siguiente. Una vez ya fue tumbada la opinión de Rabba Bar Ilai. Otra vez, ¿qué dijo Rabba Bar Ilai? Que el horno queda prohibido para hornear en el pan siempre. Lo acabamos de tumbar. Entonces, si es así, que lo tumbamos, no entiendo, recuerden los nombres, Rabba Bar Ilai lo tumbamos, ¿sí? Y la primera pregunta, si es así que lo tumbamos, no entiendo la opinión de Rab. ¿Cuál es la opinión de Rab? No la hemos visto, aquí la acabamos de leer. Rab dice que las ollas de barro que se usaron para Hametz, cuando llegan a Pesach, no puedes usarlas, sino tienes que romperlas. Pero un segundo, la solución vimos que en Jerez, ¿cuál es? Así tomamos a Rabba Bar Ilai. Aquí también, de la baraita tomamos a Rabba Bar Ilai. También podemos tomar de la baraita a Rab. La solución es que encienda las ollas y el fuego queme esas absorciones de Hametz. ¿Por qué hay que romperlas? Responde Rabashi a Rabina. Te voy a explicar. Rab no tiene pregunta en contra de la baraita porque Rab opina que la baraita esa, que nos dice un horno que lo engrasaron con grasa de animal, que se puede solucionar a través de encender el fuego, dice que ese horno que estamos hablando es un horno de ¿qué? Un horno de metal, que se puede ¿qué? Cacherizar. Entonces por eso a diferencia, él está hablando en las ollas de barro, ollas de barro no se puede solucionar. Primera respuesta. Segunda respuesta es que también si decimos que la varita está hablando en un horno de barro, hay una diferencia. El horno de barro, ¿dónde va el fuego? Adentro. Abajo, pero adentro. Entonces, ese fuego es el que sirve para cacherizar el barro. Pero en las ollas, ¿dónde va el fuego? Abajo, pero afuera, ¿sí? Entonces, eso no sirve para quemar las absorciones. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Pero tengo una solución, no las rompas, métele fuego adentro. Dice, no. Rab dice, mira, la persona no lo va a hacer bien, porque las ollas no están hechas para que el fuego esté adentro. Y si le pones fuego adentro, puede ser que se rompa, se estalle por el calor. Entonces no lo va a hacer bien. A diferencia del horno que está hecho para eso, va a hacer el fuego adentro sin problema y por eso en el horno está permitido. Y por lo tanto, a base de esta segunda respuesta, dice la Gemara, hay cubia. ¿Saben qué es una cubia? Es como un sartén, ¿sí? Que ahí sofreían o horneaban pan, ¿sí? Cuando estaba sobre el fuego. O sea, que era un sartén, el fuego estaba abajo, ¿sí?
¿Qué se considera esto? ¿El fuego es adentro o afuera? Afuera, está por abajo y la comida está arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso no tiene solución y queda prohibido. Seguimos. Ela, Keterosh el Mikdash, Amay Amar Hamanay Shabru, Neadrino le Kivshonot, Amar Rabizah le Fishenosim y Kivshonot, Birushalayim, tratemos de hacer otro daf, ¿sí? Amar Abe Josim Shpatot Beazara, Ishtamit Taitan Reshmei Bekalnevo, Shibre Kelechenes Nivlaim Binkomam. Bien, la Gemara dice, otra vez, ¿cuál fue la segunda respuesta de Rabashé? La segunda respuesta de Rabashé fue que también utensilios de barro se pueden kasherizar, se pueden quemar esas absorciones que tienen, ¿sí? A través de Hesek, encender fuego en la parte interna, ¿sí? Dice la Gemara, si es así, entonces, lo que son las ollas del Bet HaMikdash, utensilios del Bet HaMikdash de barro, ¿por qué si se usaron para cocinar qué? Carne de hatat, cuando son de barro, ¿sí? O otro corbán, hay más lo que si solo carne de hatat, otro corbán, no vamos a entrar en eso ahorita, que decimos que hay que romperlas. ¿Por qué hay que romperlas? Ponle fuego adentro, no se puede porque decimos que sospechamos que no le ponga bien. Pero sabes que tengo una solución. Regresa a donde, haz un kivshonot, hornos, donde se hacen estos utensilios de barro, y mételo ahí adentro y empieza a hacer uno de vuelta, uno nuevo, y así con ese calor, es un calor muy fuerte y ya se soluciona. Dice la pizzera, no, esto no es posible porque no hacemos hornos en Jerusalén. ¿Por qué no? Porque sale mucho humo y oscurece las murallas de Jerusalén, no es bonito. ¿Sí? Dice Valle, un segundo, ¿cuál es la solución? ¿Romperlo? Si lo rompes, ¿qué va a pasar? Está haciendo un basurero en Jerusalén. Que lo rompes y va a ser un basurero. Dice la hermana, se le olvidó a Valle la baraita que nos enseñó Shemayá Bekalnevo, que había un milagro en el Bet HaMikdash, que todas las rupturas, todos los fragmentos de los utensilios de barro que se rompían, se absorbían. ¿En dónde? Había un milagro que se absorbían en la tierra y no habían basureros ni montículos de basura. Dice la Gemara, pero todavía no me cuadra algo, todavía nos falta algo pendiente. Rabnachman no me Rabá Barabúa dijo que ¿qué? ¿Se recuerdan que vimos antes? Que el horno del Bet HaMikdash era ¿de qué material? De matejet, muy bien, de metal. Y no de jerez, no de barro como el resto de los hornos. ¿Y por qué? Porque aparentemente la razón es para que no sea necesario romperlo después de asar carne de korbanot o después de hornear menajot. Sí, como vimos antes. Pero según esto, un segundo. Hazlo de barro. Y como es horno, se puede encender fuego ¿dónde? Adentro. Y eso no hay ningún problema, según esa segunda explicación de Rabashé. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Hay los shtea lechem que se traían Shavuot, lechem apanim semanal, que se horneaban ¿en dónde? En el horno. Y la kedushá era en el horno. Y el horno, para que sea así, se consideraba que klisharet. Klisharet de jerez no se puede hacer. Si no tiene que hacerse, la razón que no se puede hacer es no dije la próxima. Filo Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lo que amar la de Etz, de jerez lo. ¿Sí? Me faltó leer esa última parte. Cuando es un klisharet no se puede hacer de barro. Y también sobre Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que dice que klisharet no es necesario que lo hagas solo de metal, sino también se puede hacer de otro. ¿Qué se refiere de otro? De madera. Pero de jerez no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en detalles, pero de cierta forma klisharet tiene que tener ciertas características similares al candelabro de oro. O sea, cuando es de jerez, nada que ver. Entonces no se puede hacer. Entonces, esa es la razón que no se puede hacer el horno de matejet, el horno de barro, sino de matejet. Y también según la viuda que se puede hacer de otro material, se refiere a qué? A madera. Pero en horno no es posible. Entonces, no veo otra opción de que hacerlo de matejet. Esa es la razón. Y no es porque hornean o porque hacen carne adentro, porque si hubiese sido por eso, según la explicación segunda de Rabashé, se puede solucionar a través de quemar, de encender fuego por adentro. Entonces, la razón que se necesita matejet es por algo técnico para que sea lo más parecido al candelabro del Bet HaMikdash. Seguimos, Rabotai. Rabbi Yitzhak bar Yehuda ורגיל קמא דרמי בר חמא, שבקה ואזיל לרב ששת, יום אחד פגע אמר לי, על כפתן הקטן ריחה תילה ליד? משום דאזלת לך לקמא דרב ששת אבל הבאת לך כרב ששת? אמר לה משום הכי, מרקי באינה מילתא מיני פשיט למספרה, כי משכחנה מתניתא פרחה לה. רב ששת כי באינה מילתא מיני פשיט למתניתא, דחיניים משכחת מתניתא ופרחה מתניתא ומתניתאי. אמר לה, באי מיני מילתא דאיפשיט לך כמעט ניתא. באי מיני בישל במקצת כלי, טעון מריקה ושטיפה או אין טעון. אמר לה, אינו טעון, מי דעה ועזה, והלא תנא אחי. אמר לה, מסתברא כבגד, מה בגד אינו טעון כיבוס, אלא מקום דם, אף כן אינו טעון מריקה ושטיפה, אלא מקום בישול. אמר לה, מדמי, דם לא מפעפע, בישול מפעפע, ועוד, תניא, חומר בעזה ממריקה ושטיפה,
יכול מבליקה ושטיפה מבעזה. חומר בעזה שעזה ישנה בחטאות החיצונות ובחטאות הפנימיות, וישנה לפני זריקה, מה שאין כממליקה ושטיפה. חומר במליקה ושטיפה, שהמליקה ושטיפה נגיד מקודשים קלים, בשביל מקצת הכלי, טעון מליקה ושטיפה, כל הכלי, מה שאין כבעזה, אמר לי, איתניה תניה. וטעמי אמר קרא, ואם בכלי נחושת בושלה, ואפילו במקצת כלי. Escuchen esta historia interesante, Rabotay. Este acontecimiento, mejor dicho. Recuerden los nombres para que sea más fácil. Hay una persona que se llamaba Rabbi Yitzhak Bar Yehuda, llamémoslo Rabbi Yitzhak. Y él siempre estudiaba Torah, aprendía Torah, como un alumno de quién? De un jajam llamado Rami Bar Hama. Otra vez, Rabbi Yitzhak con Rami Bar Hama. ¿Quién enseñaba a quién? Rami Bar Hama, Rabbi Yitzhak. Pero un día Rabbi Yitzhak, el alumno, dejó a su maestro, Rami Bar Hama, y se fue a estudiar, en vez de con ese maestro Rami Bar Hama, se fue a estudiar en vez con quién? Con otro jajam llamado ¿qué? Rav Sheshat. Bueno, un día Rami Bar Hama se encontró con su ex alumno. ¿Con quién? Rabbi Yitzhak. Y le dice Rami Bar Hama un dicho que había en esa época, que dice así: el duque me tomó de la mano y la fragancia de la realeza llegó a mi mano. O sea, básicamente le está diciendo que tú piensas que porque te fuiste con Rav Sheshat, ¿sí? Que es una persona importante y jajam, pues por eso también tú te vas a volver así fuerte. Por eso me dejaste. O sea, básicamente le está diciendo, ya sé por qué te fuiste con Rav Sheshat. ¿Por qué? Como una persona que el duque va con el duque a tomarle la mano para que se le pegue la fragancia del duque a uno. Aquí también te fuiste con Rav Sheshat, ¿para qué? Para volverte grande como él. Por eso me dejaste a mí y te fuiste con él. Se ofendió Rami Bar Hama. Lo dejó duro. Así le dice Rabbi Yitzhak. Le dice Rabbi Yitzhak a su ex maestro, bueno, no su ex maestro, su primer maestro, a Rami Bar Hama. Le dice, no, Haz Shalom, no te dejé por eso. No, mi intención no fue orgullecerme arrogancia, así que estar con la gente así. No, no. La razón es otra. Y con todo respeto te la voy a decir, le dice Rabbi Yitzhak a Rami Bar Hama. Yo cuando te preguntaba algo a ti, tú me solucionabas la duda con Sebará. Me decías, mira, probablemente la halajá es así y así. Y por lo tanto, como era por Sebará, cuando yo encontraba una Mishnah o una Baraitá que contradecía tu opinión, pues tu opinión queda contradecida y queda tachada, anulada, porque una Baraitá en contra de una Emorá, Rami Bar Hama era una Emorá. ¿Qué pasa? Lo tumba. Rav Sheshat, a diferencia, cuando le pregunto algo, él siempre me trae fuente para su halajá que me dice, para la respuesta de dónde, de una Mishnah o de una Baraitá. De tal forma que también si encuentro yo otra Baraitá u otra Mishnah que contradicen eso, son dos Mishnot, una Mishnah contradice Mishnah contra Mishnah, Baraitá contra Baraitá, Mahloket. Por eso me fui con ¿quién? Con Rav Sheshat. Bueno, Rami Bar Hama le responde y le dice Rabbi Yitzhak, ¿sabes qué? Hagamos una prueba ahorita, hagamos un intento, pregúntame algo de halajá, para que veas que te voy a solucionar tu duda y te vas a dar cuenta que mi respuesta, que es de Sebará, pero sí cuadra que, no me baso, puede ser una Mishnah o una Baraitá, pero sí cuadra y no contradice a ninguna Mishnah ni Baraitá. Bueno, le dice, acepto la prueba. Rabbi Yitzhak le hace la siguiente pregunta a Rami Bar Hama. ¿Qué pasa una persona que cocina carne de corbán en un utensilio metálico, cobre metal? ¿Qué requiere normalmente? Mericá, ushtifá, que es purgar y enjuagar. Pero la persona usó parte del utensilio para cocinar. O sea, digamos que era muy ancho y lo asó en una parte, en el lado derecho. O que era con líquido, pero no lo llenó hasta arriba, sino nada más la parte inferior. La pregunta es si en este caso la mericá o shtifá puedo hacerla nada más en ese lugar usado o en todo el utensilio. Esa es la pregunta que le hizo Rabbi Yitzhak a ¿quién? A Rami Bar Hama. Le dice Rami Bar Hama a Rabbi Yitzhak, no requiere mericá o shtifá en todo. ¿Sí? Nada más en el lugar usado. Y te voy a decir, tengo una comparación con el caso de sangre de Hatat que salpica, que mencionamos en Daf Tzadikim Lamud Bet, si se recuerdan, que la limpieza, el lavado, el kibuz se necesita hacer únicamente, no en toda la ropa, sino únicamente en donde, local, en el lugar donde estaba la sangre. Así le responde ¿quién? Rami Bar Hama Rabbi Yitzhak. Le dice Rabbi Yitzhak, pero un segundo, no encontramos ninguna baraita que dice como tú me estás diciendo. No encontramos ninguna baraita. Le responde Rami Bar Hama Rabbi Yitzhak.
No hay ninguna Mishnah o ninguna baraita que dice lo que yo estoy diciendo, pero sí tengo una prueba. ¿Sí? Porque la lógica es comparar Merikah Shtifa con Kibbutz. De la manera que Kibbutz está escrito Meforash en la Mishnah, que es local, en el lugar que esos, pues también que Merikah Shtifa local. Le dice Rabbi Yitzhak a Rami Bar Jamá, no es comparable. ¿Por qué no es comparable? Porque cuando salpica sangre, efectivamente no se esparce en ningún lugar, no permea a otros lugares. Entonces puede hacer local el lavado. A diferencia de Merikah Shtifa, que cuando cocinas, cuando asas en una parte, mefaapea. ¿Qué es mefaapea? Permea, se expande. Las absorciones se expande para otros lados. ¿Sí? Bishul se expande en todo el utensilio y por eso debería ser que requieres que en todo el utensilio. Y más todavía le sigue preguntando Rabbi Yitzhak a Rami Bar Jamá. Ahorita sí le dice fuerte. Hay una baraita meforeshet que dice que, escuchen bien, hay algo más estricto en Haza'a. ¿Sí? Que es como salpica sangre en una prenda, en relación a Merikah Shtifa. Y hay algo más estricto, Merikah Shtifa en relación a Azá. ¿Cuáles son esas cosas? Dice la baraita, algo más estricto en Azá en relación a Merikah Shtifa, que la Azá aplica cuando salpica sangre en una prenda, ya sea de Hatat Hitzonit o Hatat Penimit, y aplica también antes que se hizo la Zerika. A diferencia de Merikah Shtifa, que nada más aplica no en Hatat Penimit y Hatat Hitzonit, sino únicamente en carne de corbán comestible, que se cocinaba para comer. Y Hatat Penimit no es comestible, sino todo se quema. Y también en Hatat Hitzonit es únicamente después, no antes, sino después de la Zerika, que ahí es cuando está permitido para comer. Y por otro lado, algo más estricto en Merikah Shtifa en relación a Azaa, que Merikah Shtifa aplica en Koche Kodashim y en Kodashim Kalim. Y si cocina en parte del utensilio, requiere Merikah Shtifa en todo el utensilio, a diferencia de Azaa, que no es así, que nada más aplica en Hatat y no requiere limpieza de toda la prenda, sino nada más local. Pero Merikah Shtifa, ¿qué requiere? Todo. Meforash entonces una baraita en contra de lo que respondió ¿quién? Rami Bar Jamá. Respondió Rami Bar Jamá a Rabbi Yitzhak, bueno, si ya tienes una baraita en contra mí, efectivamente entiendo y mis palabras, mi respuesta queda tumbada. ¿Y cuál es la razón que efectivamente se requiere Merikah Shtifa de todo el utensilio? ¿Cuál es la fuente para eso? Es un pasuk en Vaikra 6:21 que dice Veimbichline Hoshet Bushala, si se cocinó en un utensilio de cobre de metal, no dice que se cocinó en todo, sino se cocinó. Ashma también en parte, sigue diciendo el pasuk, Umorak Veshutav Bamaim, tiene que hacer Merikah Shtifa, todo el utensilio, no dice parte. O sea, aquí aprendemos que si se cocinó parte, hay que hacer Merikah Shtifa en todo. Aclaro, nosotros dijimos antes que cuando es cocción, permea, ¿qué es permea? Se expanden las absorciones. Pero aquí toda la duda obviamente es cuando no se expandió, porque si se expandió, pues obvio que requiere Merikah Shtifa en todo. Entonces, ¿cuál es el caso que no se expandió? Por ejemplo, cuando estaba caliente una parte y la otra parte no. Se expandió en la parte caliente y la otra no, pero aún así se requiere, se ataca tú por el pasuk se requiere en todo. Ok. Seguimos, Rabotai. Ejad koche kodashim vejule. Tanu Rabanan hatat enli ela hatat kol kodashim minayin Talmud Omar koche kodashim hi. Yachol shani merabe eta teruma Talmud Omar ota. Pratri teruma. Debe Rabbi Yehuda Rabbi Shimon Omer koche kodashim tuni Merikah Shtifa kodashim kalim enam tuni Merikah Shtifa dichtiv kodesh kodashim koche kodashimin kodashim kalim no. Ma'ita mad Rabbi Yehuda miditzer hichotali me'ota teruma michlate kodashim kalim tuni Merikah Shtifa. Rabbi Shimon Amar lach ota que de ambrinan. Ok. Mencionamos en la Mishnah un mahloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ¿sí? ¿Qué? Sobre Merikah Shtifa. Dijimos de que, según la primera opinión, ¿quién es la primera opinión de la Mishnah? Rabbi Yehuda. Se requiere Merikah Shtifa. ¿Cuándo es el Merikah Shtifa otra vez? Cuando se cocina carne de corbán en utensilios de cobre o de metal. No, de Merikah Shtifa. Dijimos en la Mishnah, primera opinión Rabbi Yehuda, que esto aplica ya sea en Koche Kodashim o en Kodashim Kalim. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice, no. En Kodashim Kalim no hay Merikah Shtifa. Todo lo que es Merikah Shtifa es únicamente en Koche Kodashim. ¿En qué discuten? ¿Cuál es la fuente de cada uno? Le van a traer una baraita. La baraita dice lo siguiente. Respecto a Merikah Shtifa, al principio de la parashá de Merikah Shtifa, en Vaikra 6:18, dice Zot Torah Hatat. O sea, aquí aprenderíamos que cuando se cocinó carne de Hatat, como sabemos que también el resto de Kodashim que se cocinó también se requiere Merikah Shtifa. No, porque ahí el versículo 22 después dice Kodesh Kodashim hi. Mashma que aplica para cualquier Kodashim. Sí, uno hubiese pensado que también Teruma
Si uno cocinó terumá, porque terumá también tiene cierta kedusha. Sino porque está escrito por otro lado de ese pasuk, otá. Otá te viene a excluir. ¿Qué te viene a excluir? Terumá. ¿Sí? Entonces, así opina Rabbi Yehuda. O sea, que te queda incluido todos los kodashim, menos que terumá. Entonces, por eso él dice, koche kodashim o kodashim kalim aplica shetifa, merika shetifa. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no señor. El pasuk, cuando nos dice el pasuk 22, cuando nos dice kodesh kodashim, te viene a decir que únicamente koche kodashim. Y te excluye ¿qué? Kodashim kalim. ¿Sí? Y por eso dice Rabbi Shimon que únicamente merika shetifa aplica únicamente cuando en koche kodashim y no en kodashim kalim. Bueno, pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón de Rabbi Yehuda? Que incluye también Kodashim Kalim. Al fin y al cabo en el pasuk está escrito que Kodesh Kodashim. Más para que nada más Kodesh Kodashim. Dice, no te voy a explicar Rabbi Yehuda, ya que él opina que la palabra Otá te viene a excluir Terumá, más que es lo único que queda excluido. Pero cualquier cosa que es más santo que Terumá, Kodashim Kalim, queda incluido. Por eso él, ya que usa Otá para excluirte Terumá, más que lo único excluido es Terumá, pero el resto, todo lo que es un poco más, Kodashim Kalim también queda incluido. Y Rabbi Shimon, ¿qué va a hacer con la palabra Otá? Si la usa también para terumá, más que lo único que excluye es terumá, pero cualquier cosa más santa, Kodashim Kalim quedaría incluido. Y él dice que Kodashim Kalim no. Si no, como ya mencionamos anteriormente, si recuerdan, Daf Tzadikim en la Mudalef, Rabbi Shimon opina que Otá viene a excluirte cualquier hatat pesulá. Un hatat que está pasul, que no requiere que salpicó la sangre. Un hatat pesulá no requiere que kibuz. E inclusive opina Rabbi Shimon que el hatat tuvo un episodio, un periodo de validez al principio, y después está inválido, aún así no requiere kibuz, ya que ahorita está inválido. Entonces, ya que él usa el otá para excluirte esto, no para excluirte terumá, entonces no hay ninguna limitación. Entonces sí puedo mantener que el que cuando decimos en el pasuk 22, Kodesh Kodashim, y te viene a decir que solo Kodesh Kodashim y no Kodashim Kalim. A diferencia de Rabbi Yehuda, que usa el otá para excluirte que terumá, más que cualquier cosa que es más sagrado que terumá, queda incluido. Por eso se tiene que decir que Kodesh Kodashim no es para excluirte Kodashim Kalim, sino Kodashim Kalim quedan incluidos. Seguimos. Utruma lo vaya America Ushtifa, Beatania queda Shebishel Babasar lo Ibashel Bajalab. Vein Bishel Benotentam, Teruma lo Ibashel Bajulin, Vein Bishel Benotentam. Amar Abaye, lo tzrija le de Amar Mor. Bishel Bemikzat Kli, Tor America Ushtifa con la Kli. Teruma lo tzrija le Makom Bishul. Raba Amar lo tzrija le de Amar Mor. Bamaim velo Beyain, Bemaim velo Bemazug. Afilo Beyain, Afilo Bemazug. רב ברולה אמר לא צריכה אלא לדאמר מור מריקה ושטיפה בצונן אפילו בחמין. אני חלם לדאמר מריקה ושטיפה בצונן אלא לדאמר מריקה בחמין ושטיפה בצונן מה יקרה לאמר? שטיפה יתרתה. Y con esto vamos a acabar para hoy. De la vareta que acabamos de leer sale que el mahloket y de la Mishnah, el mahloket de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon es únicamente si requiere merika ushtifa kodashim kalim. Koche Kodashim, según todos, requiere Merika Ushtifa, Kodashim Kalim Mahloket. Pero Terumá, según todos, no requiere. ¿Sí? Perfecto. Enfoquémonos en Terumá. Que según todos, según ambos, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, están de acuerdo de que no, si se cocinó Terumá en un utensilio, no requiere Merika Ushtifa. ¿Qué? Terumá no requiere Merika Ushtifa, no me cuadra. Porque hay una varaita, Merika Ushtifa, que es, al fin y al cabo, purgar y enjuagar, que es básicamente una kasherización. ¿Sí? Ok. No me cuadra que no requiera terumá kasherización. O sea, si no requiere kasherización significa que ahorita puede venir cualquier Israel, cocinar cosas de él y comerlo. Pero no me cuadra porque hay una vareta meforash que dice una olla que una persona cocinó en ella carne no puede cocinar después en ella ¿qué? Leche, inclusive si limpió todos los residuos. ¿Por qué? Porque hay absorción. Y si cocinó leche, ¿sí? También no se puede cocinar carne después, a menos, mientras que haya notentam, mientras que la absorción de un sabor que se sienta en la carne, en el guiso de la carne. Así dice la primera parte de la segunda parte de la vareta nos dice, similarmente, una olla que una persona cocinó en ella, que algo de terumá, no puede cocinar después julín, ¿sí? Y si cocinó, repito la primera parte de la vareta, no es en el alajá lo que dije mal, pero lo corrijo para que esté exactamente lo que dice la vareta. La primera parte de la vareta dice, una olla que cocinó en ella carne, no puede cocinar después leche. Si ya cocinó leche en esa olla, entonces depende si tiene notentam o no. Perfecto, esa es la primera parte. Similarmente, ¿cierto? Es bediabá, no es lejatejila el tema de notentam que se permite. Cuando no es notentam no se permite lejatejila. Similarmente, una olla, nos dice la vareta en la segunda parte, una olla que una persona cocinó en ella, ¿qué? Terumá, no puede cocinar en ella después que julín para un Israel.
¿Por qué? Porque hay absorción de terumá, que no lo puede comer el Israel, sino nada más ¿quién? El Cohen. Y si cocinó Julín, depende si la absorción de terumá tiene suficiente impacto y sabor en la cocción de Julín. ¿Sí? Vemos que absorción de terumá, si se cocinó terumá en una olla, que es terumá está prohibido para quién, para Zarim, para un Israel, efectivamente requiere merikah ushtifá, requiere kasherización. Y sin eso, no puedes volver a hacer, como dijimos, no. Terumá, según todos, no requiere merikah ushtifá. 3 respuestas dice la Gemara. 3 respuestas. Primera respuesta dice, no hay duda que un utensilio que se cocinó en el terumá y absorbió de terumá requiere agalá, que es lo que conocemos como kasherización, para poder sacar estas absorciones, como vimos en la baraitá. Y lo que en la última baraitá. Y lo que mencionamos en la primera baraitá, en la baraitá anterior, que según ambos, Rabbi Yudá y Rabbi Shimon, terumá no requiere merikah ushtifá, se refiere a la ley especial de merikah ushtifá. Que, como mencionamos antes, en merikah ushtifá, la halajá es que si cocinó en parte el utensilio, hay que hacerle merikah ushtifá que a todo el utensilio. ¿Por qué? Porque Zerat HaKatuv, Veim Bekli Nehoshet Bushal, aunque cocinó en parte, tiene que morak beshotav b'mayim kulo, completo. ¿Sí? Esa halajá aplica, eso es lo que me refiero que nada más aplica en Koche Kodashim o en Kodashim Kalim también, mahloket en esa parte, pero en terumá no. ¿Sí? Esa halajá es la que no aplica en terumá, pero definitivamente terumá sí aplica de que se necesita una kasherización. Esa es la primera respuesta de Abaye. Segunda respuesta le dice Raba, dice que todo lo que dijimos que terumá, según todos, no requiere merikah ushtifá, está hablando sobre una halajá que es la siguiente. Está escrito en Vaikra 6:21, Bemikline Hoshet Bushala, Umorak Beshutaf Bamaim, que la merikah ushtifá hay que hacerla con agua. Y de aquí aprendemos con agua y no con vino, con agua y no con vino tampoco diluido. ¿Sí? Y esto es lo que nos viene a decir. En terumá no tiene estas condiciones. Sino se puede hacer también con la kasherización, se puede hacer con vino o con vino diluido, agua con vino. Tercera explicación, Raba Barulá dice no. Te voy a explicar. En la Mishnah, vamos a ver cómo se hacía la merikah ushtifá. Pero vamos a ver que en la Mishnah hay mahloket, que es merikah ushtifá, qué consiste ese proceso de limpieza. O sea, hay una opinión que dice que merikah ushtifá se hace todo en frío, aparte de la agalá que se le hacía primero para sacarle las absorciones. O sea, que merikah ushtifá consiste en primero agalá y después un proceso de limpieza de merikah ushtifá en frío. Entonces, ahí eso es lo que aplica, que no aplica en terumá. O sea, que terumá solo aplica agalá, pero no la merikah ushtifá en frío. No también eso. ¿Sí? Y eso es lo que se refiere a decir cuando decimos que en terumá no aplica merikah ushtifá. Claro que se necesita agalá. Pero merikah ushtifá es que aparte de la agalá que hay que hacer en Koche Kodashim o en Kodashim Kalim, ¿sí? Aparte de la agalá hay que hacer merikah ushtifá en frío. En terumá decimos no hace falta merikah ushtifá en frío, solamente que agalá. Está en un segundo, pero esto nada más me cuadra según una opinión que dice que merikah ushtifá es en frío. Pero es una opinión que dice que merikah, lo que llamamos purgar, lo que traducimos como purgar, es en caliente y la shtifá es el enjuague, es en frío. ¿Sí? Sabemos que la merikah misma es la agalá. Entonces, ¿cómo decimos que merikah ushtifá no aplica en terumá? Si seguro necesita agalá. No. Cuando decimos que merikah ushtifá no aplica en agalá, es que completo. Los dos procesos, merikah de caliente y shtifá de frío, no aplica en terumá. Los dos no aplican. O sea, los dos juntos no aplican. Pero sí se requiere que, definitivamente se requiere agalá. Entonces, conclusión, definitivamente una olla que se cocinó en terumá no se puede venir un israelí y comer, cocinar otra cosa, julín ahí y comer. Porque tiene que hacer ¿qué? Agalá. Y lo que decimos que no aplica merikah ushtifá en terumá es para ciertos detalles, ¿sí? Del proceso de merikah ushtifá, dependiendo de las 3 explicaciones que en verdad la última es una cuarta, ¿sí? Tiene un detallito más, dependiendo de cada explicación que dimos. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.